desde que tú tienes idea de lo que es la libertad, de lo que es la justicia, lo que es la dignidad, de lo que es la igualdad, ¿ok? Desde ese momento tú vas a decir que existen los derechos, ¿no? Claro. En cambio, los positivistas, Sebastián, a ver, usa el poder de tus ciclos. ¿Cuándo era positivista? ¿Cuándo era positivista? Hola, Brenda, ¿cómo estás? Ah, cuando el Estado creaba las leyes, ¿correcto? Bien, entonces, gracias al Estado, el Estado crea leyes y con esas leyes te permite ejercer el cumplimiento de los derechos. Voy a poner un ejemplo y tú me dices si pertenece al derecho naturalista o positivista. Los nativos peruanos, hartos de siglos de dominación española, iniciaron sus revoluciones hasta lograr su independencia en el siglo XIX. Bravo, muy bien, muy bien. ¿Y por qué? ¿Qué te mandó el naturalismo? Te pregunto, ¿los nativos peruanos tenían alguna norma jurídica que respaldaba su derecho? ¿La Constitución, la Declaración de los Derechos Indígenas? Nada que ver, ¿no? Pero sin embargo, ¿por qué iniciaron su revolución? Porque querían libertad. Muy bien, muy bien. Y vayamos al positivismo. ¿Cuándo sería el positivismo? A ver, la Revolución Francesa de 1789 termina pues con la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Repito, termina con la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, documento que fue reconocido en la Constitución de los Estados Unidos. Pregunta, ¿teoría positivista o naturalista? Pregunta, ¿y por qué positivista? A ver, ¿por qué positivista? Exacto. Hay documentos, hay testimonios escritos que van a avalar por tu derecho. Punto, chicos. Es suficiente. Estudiantes de cívica, ¿naturalistas o positivistas? Estudiantes de cívica, ¿naturalistas o positivistas? Entonces, ustedes, ¿cómo reclaman un derecho? ¿Con la norma, sí o no? Ya. En este momento, la esposa de un conductor que a nivel nacional ha mostrado pruebas de una infidelidad. ¿Qué va a hacer el abogado de esa señora? ¿Va a apelar al derecho natural o al derecho positivista? ¿Al derecho qué? Positivista, ¿no? La abogada del esposo. ¿Qué va a pedir? ¿Qué va a pedir? Divorcio. Ya te pregunto, ¿el divorcio estará normado con normas jurídicas? ¿Estará normado en alguna norma jurídica? ¿En cuál? En el Código Civil. En el Código Civil. Ahí se señala las 13 causales de separación de cuerpos, señalando la primera causal, que es el adulterio. ¿Y qué va a buscar el abogado de esa señora? Ejercer, ¿ya? La ofensa que ha cometido ese sujeto. Gracias a esa ofensa, el abogado, creo yo, que va a buscar quitarle los bienes comunes de la sociedad conyugal. ¿Y eso dónde está? En el Código Civil. ¿Qué significa quitarle los bienes comunes de la sociedad conyugal? Habla. Que normalmente cuando una pareja se casa, todo lo que compra le pertenece a la otra persona en una parte proporcional. Es decir, como dice Shaka, 50-50. ¿Me entiendes? Ya, pero al cometer un adulterio, ¿qué vas a buscar con tu abogado? Atención el día que te engañen. Habla. Claro, vas a quitarle esos 50 y tú que le quedas con 100. Entonces, qué vergüenza, ¿no? Te engañó a nivel nacional, salieron en todas las imágenes, pero te quedas con todos los bienes.
¿Qué te parece? Es más, como ha sido anunciado a nivel nacional, dime, ¿la dignidad fue manchada de peor forma, sí o no? Claro, y ahí es donde tú vas a llegar a ¿qué? A solicitar ¿qué cosa? Incluso hasta una reparación adicional. ¿Qué te parece? Listo. Entonces, ¿nos hemos guiado por el espíritu de la justicia? ¿Nos hemos guiado por el espíritu de la dignidad, del amor, del respeto? No. Nos hemos guiado por la norma jurídica que es el Código Civil. Listo. Cambiamos. Esta parte vimos, el derecho objetivo y subjetivo. ¿Llegamos hasta esta parte? Correcto, llegamos a esta parte. A ver, dame un ejemplo de derecho objetivo. Dame un ejemplo de derecho objetivo. La Constitución. ¿Y el subjetivo? Si la Constitución es el objetivo, ¿el subjetivo cuál es? Ah, el buscar ejercer eso, ¿no? Ya, a ver. Un alumnito se me acerca y me dice, profesor, tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? Profesor, la próxima semana cumplo 18 años. Ya, perfecto. ¿Y qué pasa? Que mi papá ya me amenazó. Ya me dijo, ni bien cumplas 18 años, te me vas a trabajar. Yo ya no te pienso mantener porque ya tú eres mayor de edad. En ese momento me acordé de sus clases, profesor. Y me acordé que yo, al tener capacidad de ejercicio, puedo ir a Alegra, asesoría legal gratuita, el Fono Alegra, te lo dejo ahí, ¿ya? Para conseguir un abogado de manera gratuita que te lo brinda el Ministerio de Justicia. E iniciar una demanda contra los padres. ¿Qué te parece? Una demanda judicial contra los padres. ¿Qué vas a argumentar en tu demanda? El artículo 424 del Código Civil, que dice lo siguiente, que si el hijo está llevando con éxito una vida educativa, con éxito, ¿qué dice la jurisprudencia? O sea, los jueces normalmente cuando han hecho esto, ¿a qué le llaman éxito ya en una vida educativa? Le llaman a sacar 16 o más, 16 a más en nota. Bueno, solamente tu hermano que está en la universidad o tu amigo que está en la universidad sabe lo difícil que es sacar 16 a más en la universidad. Entonces, profe, ¿vale la pena los simulacros de Bonex? No, porque no, la academia no figura en el sistema educativo peruano. En nuestro sistema educativo figura la educación básica regular y la educación universitaria, pero no existe la educación preuniversitaria. Entonces, no puedes ir al juez con tus simulacros. No, lo siento. Entonces, una vez que el juez evalúa tus notas, ya puede extender, a eso se llama extensión de la extensión de alimentos, correcto, extensión de la obligación alimenticia, ya hasta los 28 años. Muy bien, voy a cerrar ahí y voy a hacer la pregunta. Si ese es el derecho objetivo, necesito a los alumnos que le digan yo quiénes sí van a hacer uso del ejercicio de ese derecho. ¿Quiénes van a demandar a sus padres en busca de la extensión alimenticia? Por ahí hay uno, otro, 1, 2, 3. B. ¿Quiénes no van a hacer la demanda contra sus padres? A. Entonces, la capacidad de decir sí o decir no es el derecho subjetivo. Empezamos. Y ese derecho subjetivo depende de cada individuo. Claro. Así como tú le preguntas a una señora, ¿por qué no hizo un juicio de demanda de alimentos contra el padre de sus hijos? La señora está en todo su derecho de decir sí o no. Listo. Claro, Alexis.
¿Tú crees que todas las mujeres que son golpeadas denunciarán? Imagínate, ves una mujer toda lesionada, te acercas. Oye, pero ¿por qué no le has hecho una denuncia? No quiero. ¿Pero por qué? No quiero. ¿Qué? ¿Tu cara? ¿Te duele a ti? Cada uno tiene decisión propia en cuanto al reclamo o exigencia de su derecho. ¿Estamos? Bien, continuamos. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Vimos las características de los derechos, ¿correcto? Ya. Ahora vamos a las generaciones. ¿Quién se acuerda de ese nombre raro y extraño que fue el creador de las generaciones? ¿Quién se acuerda? Ahí está Julio Robin. Oye, tú eres lo máximo. Anota, Karen Basak. Karen Basak. Profesor, mi papá recibirá un bono por tener una hija que estudiaba, pero ahora tengo 18. Ahora él puede ir con el voucher de Bonex y pedirlo. A ver, aquí. Profesor, mi papá recibía un bono por tener una hija que estudiaba, pero... No. Voy a entrar a tu cerebro. Déjame, por favor, que respire mis humos, mis aires, mis hierbas aromáticas para poder entender lo que me ha dicho su compañero. Listo. Su compañero ha dicho que hay padres que reciben dinero de la empresa donde trabajan por tener hijos menores. ¿Sabías eso? Claro, y se pasan de frescos, ¿ah? Señores conchudazos. ¿Qué ocurre? No pasan pensión alimenticia. No pasan, no les dan ni un solo al hijo. Pero la empresa en donde trabajan ya se consiguió la partida de nacimiento y dice, mi hijo, ¿sabías tú que cuando un trabajador tiene un hijo menor de edad, le da el 10% todos los meses del salario mínimo? En otras palabras, el salario mínimo es 930. ¿Cuánto le dan a ese padre todos los meses del año? 93 soles. Todos los meses. ¿Qué te parece? ¿Y tú crees que le dará esa cantidad a su hijo? Bueno, eso ya es otro. Bien, Karel Basak es el encargado de hacer, chicos, Karel Basak, ahora sí, Karel Basak es el encargado de hacer este conjunto de generaciones. Mira, por favor, cuáles son esas generaciones. ¿Las ves? Ya, ahí tengo la primera generación. Aparece en el siglo XVIII. ¿Con qué acontecimiento histórico? A ver, ¿con qué acontecimiento histórico? Claro, la Revolución Francesa. Pero un ratito, Karel Basak mira lo que es la Revolución Francesa o también busca que esa norma de la revolución que salió en la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano también llegue a ser inscrita y respetada por las sociedades. Por supuesto, ¿sí o no? Que sea respetada por todo el mundo, ¿o no? Bien, una pregunta. ¿Y esa declaración estaría inscrita en la Constitución Política de Estados Unidos? Habla. ¿Sí o no? Y ahí aparecen ¿qué derechos? Los derechos individuales. ¿Por qué les llaman individuales? ¿Me podrías ayudar? ¿Por qué les dicen individuales? ¿Por qué les dicen individuales? Porque los tiene que reclamar uno mismo, correcto. Muy bien, muy bien. Porque los reclamas son reclamados individualmente, perfecto. Muy bien, muy bien. Ahora, sigo. Estos derechos de primera generación se dividen en dos grupos.
los civiles y los políticos. ¿Cuándo tiene relación los políticos? Cuando tiene relación con la participación ciudadana o también con el control ciudadano, ¿ah? O también con el control ciudadano. Muy bien. Listo. Excelente, 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 excelente. Muy bien, muy bien. Ejemplo, la revocatoria de autoridades, la remoción de autoridades. Muy bien. Caramba, hoy este salón ya está de más. Yo no sé, chicos, ustedes ya están para postular, no sé, ¿qué estamos haciendo acá? Listo. Cuando vota por Castilla, no te pasa. Chicos, prométeme que cívica va a seguir siendo tu punto fuerte, ¿ya? No lo descuides, tiene que seguir siendo tu curso fuerte. Bien, ahora, mirando, seguimos. ¿Cuándo aparecen los derechos de segunda generación? ¿Cuándo aparecen los derechos de segunda generación? Vamos. La revolución industrial, ¿qué problema trajo? La explotación de los trabajadores, ¿sí o no? Hartos de esto, aparece la revuelta de Querétaro en México, en donde pues se estaban buscando los derechos de qué tipo? Laborales, correcto. Siglo XIX estaba de moda el socialismo, correcto, tiene razón, tiene toda la razón. Bien, ahí aparecen tres grupos de derechos: los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos culturales, ¿ya? Los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos culturales. A ver, ¿cuándo estamos hablando de los derechos económicos, sociales y culturales? Habían tres palabras que yo te había enseñado, que ni bien tú las lees, automáticamente dices derecho económico, derecho social, derecho cultural. Vamos, díctame. En el caso de los derechos económicos, serán todo lo relacionado al trabajo. A ver, dame ejemplos de derechos relacionados al trabajo. El derecho a huelga, declarado por un sindicato, el derecho a una jornada laboral de 8 horas. Si te hacen trabajar más horas, ¿qué tienes que exigir? Habla. ¿Qué tienes que exigir? Correcto. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, el día viernes fue Viernes Santo. Fue Viernes Santo. No trabajé. Dime, ¿me tienen que pagar por ese Viernes Santo? Sí. Pero ¿y si me hacen recuperar mis horas? Dime, ¿está condicionado a que me paguen si recupero? ¿O es aparte el pago por ese día? Si a mí me hacen recuperar lo del viernes, tendría entonces que recibir el doble. El doble. ¿Por qué? Me tienen que pagar por ser feriado, ¿ya? Y además por recuperar. ¿Me dejo entender? Ese sería lo mismo que si yo trabajara en el día feriado. Pregunta, ¿en qué feriado yo recibo el triple? ¿En qué feriado recibo el triple? En el día del trabajo. Recibo el triple, ¿no? Por trabajar en feriado, ahí ya va doble, y día del trabajo, triple. ¿Me entiendes? Listo. Otro, los derechos que son los derechos sociales. Vamos a buscar los derechos sociales, dale. Derechos sociales. Profe, qué bonito es saber mis derechos, por supuesto. Y más bonito va a ser más adelante cuando te enseñe cómo reclamarlos. Es decir, cómo denunciar a las personas que hacen que no se cumplen tus derechos. Los sociales tienen que ver con la familia, ¿qué más? ¿Y con quién? Con la salud, por supuesto. Ejemplo, todos tenemos derecho a qué? Vamos, tú puedes. A un seguro médico, a la protección familiar, a la paternidad responsable. No vamos acá, cultural. Aunque cultural no tiene que ver con educación, pero es una mnemotecnia para recordar
que todo lo que tiene que ver con educación está en la segunda generación. Ejemplo, dame un derecho a la educación. No, que estás metiendo igualdad, Alexander. ¿Qué estás hablando? Igualdad está arriba, en primera generación. Qué mal, qué mal. Me están diciendo derecho a estudiar en primaria, derecho al recreo. ¿Qué es eso? Muy bien, Renda, muy bien, gracias por participar. Derecho a una educación gratuita, brindada por el Estado. ¿Qué significa? Que si en algún momento en la universidad del Estado me quieren cobrar algo, ¿qué sería eso? Inconstitucional. ¿Estamos? Listo, seguimos, otro. Vamos a la tercera generación. Tercera generación, dale. ¿Cuáles son los hechos históricos que marcaron la tercera generación? Claro, Andrea, te quedaste. Yo lo hubiera hecho. Después de la Segunda Guerra Mundial, pero no lo he visto en muchos libros, ¿eh? Otro evento histórico que pasó después de 1945, finalización de la Segunda Guerra Mundial. Claro, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La aprobación de los derechos humanos, 10 de diciembre de 1948. Oye, con decirte, tú que me estás escribiendo eso, que un grupo de madres vecinas me fue a buscar a mi casa para decir, vecino, ayúdenos, usted enseña cómo hacemos con nuestro colegio, el colegio estatal donde están nuestros hijos, que nos quieren cobrar un cupo, pero que no se llama pensión, se llama aporte. ¿A dónde tenemos que ir? No sabían a dónde tenían que ir. Una dijo a la policía. Imagínate, o sea, ni siquiera conocen las funciones de la Defensoría del Pueblo. Existen instituciones para tu defensa, pero tú no las usas. Pero no las usas porque no te haga la gana de usarla, sino porque no las utilizas. ¿Por qué no utilizas Alegra? ¿Por qué no utilizas el Ministerio de Justicia? ¿Por qué no utilizas la Prefectura? ¿Por qué no utilizas la Defensoría del Pueblo? Porque no están informados, correcto. Bien, seguimos. ¿Qué otro evento histórico marca el inicio de la tercera generación? La Declaración Universal de los Derechos del Pueblo en Argelia. Eso le da el poder a los ciudadanos de elegir su forma de gobierno. ¿Me entiendes? De elegir su forma de gobierno. Y, bueno, acá no hay clasificación, por si acaso, acá no hay clasificación. Aquí sería derecho de los pueblos o derecho de solidaridad. Son los ideales de la humanidad. Oye, te pregunto, ¿qué va a querer la población después de la Segunda Guerra? Piensa, Pechato. ¿Qué crees? Claro. ¿Qué crees que va a querer la población al ver que se destruye la capa de ozono? La protección de un medio ambiente, correcto. Al darse cuenta que gracias a la depredación algunas especies de animales están en peligro de extinción, el cuidado, ¿no? Y también el cuidado del patrimonio cultural. Punto, señores. ¿Hasta ahí cómo vamos? Ayúdame. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos a cambiar ahora a los famosos derechos. Un ratito, déjame borrar eso de aquí. Profe, ¿a qué se refiere el patrimonio común de la humanidad? A tu patrimonio cultural que posee. Por ejemplo, nosotros tenemos el patrimonio de la humanidad, el Machu Picchu. Tenemos que cuidarlo no solamente por nosotros, sino también, pues, es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por un organismo internacional. Listo. Aquí te he puesto algunas preguntas para que corretees. Sí, también es Patrimonio de la Humanidad, Daniel. En su momento veremos diferencias entre Patrimonio de la Humanidad y Patrimonio de la Nación. No te apresures, hijo, no te apresures. Bien, a ver, una pregunta de cultura general. Si tú que tanto llevas cívica, ¿qué pasa si en tu cumpleaños tu padrino te dice, a ver, tú que dices que en la Constitución están los derechos, ¿en qué parte?
¿En qué parte? Vamos, déjalo sentado a tu tío. En la primera sección. No seas gracioso, pues, José. Ya te pareces al turri, ya. ¿Has visto cuando el turri reclama? El policía, como lamentablemente es ignorante también de muchas normas, el turri le dice, de acuerdo al artículo 73, yo tengo que estar acá. A ver, busque el artículo 73 si dice eso. De acuerdo al 48, yo tengo que estar libre. Ah, imagínate el policía más preparado, saca su constitución, busca el 48. Oye, payaso, ¿qué estás hablando? El 48 es el idioma. ¿Me entiendes? Uy, ¿qué pasó? Uy, ya, sí, se acabó. Se acabó, se acabó. Vamos a hacer la última ronda de la casita. Ahí tengo ese cuadrito adicional. Miren, chicos, tenemos acá 5 libertades especiales. A eso le llamamos derechos fundamentales. A los derechos de la igualdad ante la ley, los derechos a la libertad y los derechos de seguridad personal. ¿Ya? Ya, a ver, mira, los derechos a la libertad tenemos los derechos individuales, intelectuales, civiles, espirituales. Muchos dicen, y esta es la camita, chicos, para poder hacer las garantías. Chicos, no se preocupen, porque la próxima semana seguimos con derechos. Claro, derechos es un tema que tenemos que hacer por un mes. Bien, miren, cuando yo hablo de la libertad individual, ¿a qué me refiero? Es únicamente ¿a qué? A la libertad de tránsito. Sí, la libertad de tránsito, la libertad de salir o entrar al país. Eso es libertad individual. Pero en cambio, la libertad intelectual es la libertad de pensamiento. ¿Ya? Pensamiento, opinión, expresión. La libertad civil es que yo puedo unirme con las personas que yo quiera. O sea, es mi capacidad de asociación. Yo puedo, mientras no cometa el delito de delinquir, yo puedo reunirme con personas que yo quisiera. Incluso podría tener amigos de la cárcel o no. ¿Alguien me puede quitar ese derecho? No, ¿verdad? Seguimos. Otro, el derecho espiritual. Chicos, acabo de armar